Promediamos el mes de septiembre, ya estamos transitando la edición número 72 de Política y Economía 360. Es un placer volver a recibirlos a través de nuestra pantalla televisiva, como así también de cada una de nuestras plataformas digitales. Nos pueden seguir en nuestro canal propio de YouTube, como así también en redes sociales. Vamos a comenzar esta entrega, como siempre, con el repaso de los temas que tienen que ver con la política económica, pero también con el sistema productivo de la provincia de Santa Fe. Les presentamos, como habitualmente lo hacemos, nuestros adelantos. El Centro Cultural y de Estudios Demos fue el anfitrión de la presentación del libro El dólar, historia de una moneda argentina. Contó con la participación de sus autores Mariana Lucy y Ariel Wilkis. El libro aborda la omnipresencia del dólar en la vida cotidiana de los 45 millones de argentinos, más allá de la clase social o del sector laboral. Desde las transacciones legales en bancos hasta los mercados informales, la obra analiza la compleja trama de la moneda estadounidense a través de sus múltiples denominaciones. Con el apoyo del gobierno de la provincia fue lanzada la primera mesa de nuez pecan en la provincia. Con una serie de iniciativas se busca consolidar en la producción de este cultivo con plantaciones que varían desde pequeños productores hasta explotaciones de 250 hectáreas. Los productores destacaron la necesidad de un mapeo sectorial, apoyo a los pequeños agricultores y simplificación de trámites para la importación de material genético. Organizado por la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe, se realizó una charla presencial sobre el contexto económico global, aranceles, inflación y crecimiento, confianza y expectativas, cómo llega el gobierno a las elecciones de medio término. La misma estuvo a cargo de Julio Calcagnino, licenciado en Ciencias Empresariales y magíster en Economía Aplicada. Santa Fe tiene nueva constitución. La reforma a la Carta Magna se dio luego de 63 años. Pasaron gobiernos, se plantearon muchas oportunidades y sin embargo se logró con mucho esfuerzo la tan mentada reforma y modernización. Con la incorporación de 46 nuevos artículos y la modificación de los 42 habilitados por ley, la nueva constitución estará compuesta por 161 artículos y se incorporan 27 cláusulas transitorias. Cómo entender la economía, cómo entender lo que nos pasa a los argentinos, forma parte de los interrogantes que a diario nos estamos planteando. ¿Cuál va a ser el escenario? ¿Qué es lo que va a suceder en los próximos meses? Forma parte también de las dudas y de la incertidumbre que embargan a los sectores vinculados a la economía, a la producción, al trabajo y al desarrollo. Ariel Wilkis es escritor, es sociólogo, es investigador del CONICET y está presente en Santa Fe para hablarnos de su última publicación, el último libro que es El dólar, historia de la moneda argentina. Bueno, en verdad nos identificamos porque hay una historia larga que nos familiarizamos con el dólar. El libro cuenta de la manera en la cual la sociedad argentina, por lo menos de la década del 30, pero sobre todo a partir de la década del 50,
adoptó el dólar como una moneda familiar, ordinaria, cotidiana, para tomar decisiones en la economía, pero también tomar decisiones en la política, por ejemplo. Es la base de resguardo de los argentinos, ¿no? Es la base de resguardo, la moneda de ahorro, pero también de cálculo, también en algunos mercados de pago y también la moneda en la cual nosotros miramos para ver qué pasa con un gobierno, qué pasa con, por ejemplo, una oferta política de la oposición. Es también una moneda política. ¿Y está mal o está bien que suceda esto? Sucede, primero hay que decirlo, hay que preguntarse por qué sucede y está mal porque toda capacidad que pierda el Estado argentino de controlar su política monetaria lo debilita para tomar decisiones en términos de desarrollo, en términos de soberanía, en términos de inclusión. ¿Es lo que está pasando en este momento? Está pasando ya hace varias décadas, ¿no? Cuando la sociedad argentina le presta atención y su moneda principal es el dólar, lo que se reduce es la capacidad de acción autónoma por parte del Estado para proteger el trabajo y la producción, el campo de los argentinos. ¿Falta previsibilidad en muchos aspectos? Diría que lo que falta es tiempo. El problema mayor que hay es que el libro cuenta una historia muy larga. Para desandar esa historia que coloca el dólar en este lugar tan central y que limita la capacidad de acción del Estado, de las empresas, también se requiere tiempo. Y ese es el punto en el cual, si algo falta en la política, es tiempo. Algo que se menciona permanentemente es que la Argentina tiene atado su futuro a los organismos de crédito internacional y es como que es un círculo vicioso permanente, ¿no? Bueno, hace pocos días una funcionaria del Fondo Monetario Internacional fue echada porque en un report señaló que la deuda que tiene la Argentina con el Fondo Monetario es impagable. Es una hipótesis que se maneja en muchos lados, el peso que tiene la deuda argentina con el Fondo Monetario, como un peso que la va a condicionar por varias generaciones. ¿Qué es lo que implica para el sistema productivo tener diferentes tipos de cambio, por ejemplo? Bueno, por un lado genera diferencias, heterogeneidades, falta de previsibilidad, genera que haya sectores que estén mejor acomodados que otros para poder aprovechar esa diferencia y muchos sectores están rezagados no solo por falta de productividad, falta de inversión, sino también porque no tienen acceso a una divisa preferencial. ¿Qué lugar ocupa la especulación en todo esto? Y en las especulaciones ocupa un lugar central. Vincularse con un mercado cambiario es vincularse con un mercado especulativo. Todos sectores ahorristas particulares o grandes empresas, medianas, campo, industria, cuando se vincula con el mercado cambiario está especulando. A medida que el mercado cambiario ocupa tal lugar central, la especulación ocupa un lugar central en la economía y en la sociedad argentina. Apelo a tu rol de sociólogo, de investigador, sin hacer futurología, obviamente en este país es imposible, pero ¿qué es lo que puede ocurrir dependiendo de resultados electorales como por ejemplo en octubre? Muy buena pregunta y te agregaría una pregunta a tu pregunta, es ¿qué va a pasar antes de octubre? Porque ¿Cómo llegamos? Exactamente. El anuncio del presidente ayer para el envío del presupuesto, el mensaje fue claro, voy a seguir con el ajuste fiscal, fue un mensaje claro para los mercados, para los organismos internacionales. Hay dudas y el gobierno está haciendo todo lo posible para ver si puede mantener sobre las bandas cambiarias el tipo de cambio. Ese es el gran interrogante, si lo va a lograr en octubre y también el interrogante qué va a hacer luego de octubre. En el medio, la parálisis de la economía y una economía que se ha enfriado directamente, ¿no? Una economía que viene cayendo en los niveles de actividad, que había tenido algún repunte hasta hace unos meses, ahora está en caída, con el consumo en caída, con el empleo estancado y con aumento de la informalidad y con los niveles de ingreso en franca caída por parte de la población. Por último, ¿quién te acompaña en lo que ha sido la redacción y la publicación de este libro? Me acompaña mi colega Mariana Lucy, también socióloga, también investigadora del CONICET y también profesora en la Escuela de Ideas de la Universidad Nacional de San Martín. En mi caso, además de todo eso, soy profesor con mucho orgullo acá de la Universidad Nacional Litoral en la carrera de Sociología. Los interesados, ¿dónde pueden encontrar el libro? Lo pueden encontrar en cualquier librería de la ciudad o si no también por internet.
Plásticos Bostico es una empresa dedicada a la fabricación de tubos de PVC para uso domiciliario, para infraestructura y agro. En su compromiso con el medio ambiente, ha desarrollado un nuevo producto con grandes porcentajes de material reciclado y con la calidad de siempre. Conocelos más en www.plasticosbostico.com.ar y en redes sociales. ¿Probaste Marrakech de Leritier? Es el postre más rico para darte ese gustito que tanto necesitas entre comidas. Es suave, cremoso y con la combinación perfecta entre el dulce y el maní que lo hace irresistible. Tentate, probalo, no vas a poder parar. Organizado por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia, se ha conformado la Mesa de Productores de Nuez Pecan. La primera reunión se concretó en la localidad de Arocena, en el departamento San Jerónimo, con la participación de 40 productores. El objetivo, obviamente, es brindar capacitación a los mismos, detectar cuáles son las zonas más aptas y aumentar los niveles de producción. Hay que señalar al respecto que hay actualmente 600 hectáreas implantadas de nuez pecan en el territorio provincial. Bueno, el objetivo de esto es justamente promover las producciones en la provincia, promover las economías regionales. Es un mandato tanto del gobernador Maximiliano Puyaro como del ministro de Desarrollo Productivo Gustavo Puccini, quien se comprometió en la Expo Agro de este año con la mesa, con el clúster de producción de pecan de la Argentina, el clúster argentino de pecan, de conformar una mesa de trabajo en la provincia de Santa Fe. Durante los meses pasados hemos trabajado en la conformación de esta mesa, que realmente fue un éxito su lanzamiento el día viernes pasado, el día 12 de septiembre. Estuvimos haciendo una exposición en una planta en Producor, en donde fue la primera experiencia que hemos tenido y realmente muy buena, con más de 40 productores que se han presentado, y de parte del gobierno de Santa Fe mostramos la musculatura con la cual estamos trabajando, que no solamente la Secretaría de Agricultura y Ganadería a través del desarrollo de la producción, sino que también trabajamos y vemos la forma como se trabaja en forma transversal en las diferentes secretarías, donde también estuvo presente industria, donde estuvo presente comercio interior, comercio exterior, y bueno, todas las áreas que tienen injerencia en la producción. Hablamos de un cultivo que está en expansión, en desarrollo y que se está afianzando en la provincia de Santa Fe. Hoy van de productores de 4 o 5 hectáreas hasta 120 hectáreas, con una producción que está llegando a las 250 hectáreas en la actualidad. La tendencia es el crecimiento, y lo que vemos que ya creo que no va a ser solamente una economía regional, ya que esto abarca toda la provincia de Santa Fe. Tenemos producción de pecan, la vamos a tener en el norte de Santa Fe, en el centro de la provincia y en el sur, ya que podemos adaptarla a sistemas silvopastoriles en el norte como a sistemas agrícolas en el sur. Estamos hablando de una producción que trasciende lo que son los límites de la República Argentina. ¿Se está exportando actualmente? Casi el 80% de la producción de pecan se exporta. Al Rosario Business Forum vinieron compradores también de pecan de diferentes partes del mundo, sino que el gran desafío es producir más, tener mayor producción, porque mercado tenemos. Lo que tenemos que trabajar sí es más en el mercado interno. Casi el 80% se exporta, pero es un producto que tenemos que venderlo bien en el mercado interno, ya que forman parte de los alimentos saludables, ¿no? En este tipo de reuniones, de mesas de trabajo, seguramente surgen demandas. ¿Qué es lo que está pidiendo actualmente el productor para poder seguir creciendo y poder seguir apostando a este cultivo? Bueno, en primer lugar, las demandas que el productor tiene hoy es realmente tener una certeza de las políticas que se van a llevar adelante. El gobierno de Santa Fe es un gobierno totalmente pro producción, brindando desde nuestra parte todas las herramientas necesarias para que el privado se desarrolle. O sea que nosotros creemos en esa articulación público-privada. Por otro lado, los productores están pidiendo a ver qué gestiones podemos hacer para importar genética de Estados Unidos, de México, para mejorar la calidad de las plantas. Y esos trámites nosotros, el gobierno de Santa Fe, lo vamos a hacer tanto con el SENASA como con las autoridades nacionales, para tratar de simplificar los trámites. Tenemos que tratar de desburocratizar todo el sistema productivo.
por lo cual en eso estamos trabajando. Esa fue una de las demandas. Por otro lado, también nos demandan apoyo crediticio para poder o ampliar explotaciones o iniciar explotaciones. Quiero aclarar que esta es una actividad muy, muy interesante porque esto da sustentabilidad a las actividades productivas, ¿no? A las actividades del sector agropecuario. Le da previsibilidad y le da sustentabilidad a la actividad agropecuaria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un pequeño productor del sur de Santa Fe, hoy con 50, 60, 70 hectáreas, se le hace muy difícil que su producción, su empresa sea viable. En cambio, agregando este tipo de actividades, donde puede conseguir un valor agregado importante, le puede dar sustentabilidad, ¿no?, en el tiempo, y puede ser una actividad muy interesante para mantener las actividades económicas, para crear arraigo en el campo, en el sector agropecuario, que es lo que nosotros queremos difundir desde nuestra área, ¿no? Como todo requiere de preparación, de capacitación, de todo un proceso de aprendizaje, ¿no? Tal cual, por eso nosotros en la primer mesa hemos convocado no solamente a los productores y nosotros desde el gobierno con todas las secretarías que estamos a disposición, sino también que interviene la UNL, la Universidad Nacional de Rosario, interviene el INTA y diferentes entidades e instituciones que hacen sus aportes científicos para el aumento de la productividad, ¿no? Desde 1892 en Molino Matilde Sociedad Anónima trabajamos con pasión para brindarte harinas de la más alta calidad y estabilidad. Cada grano seleccionado y cada proceso cuidadoso reflejan nuestra experiencia y compromiso con la excelencia. Confianza, tradición y un sabor inigualable en cada producto. Seguimos moliendo el futuro con la misma dedicación de siempre. Calidad que se nota generación tras generación. Mutual del Club Central San Carlos. Ayudas económicas, tarjeta central, plazos fijos, caja de ahorro, obra social, Sancor Salud. Los esperamos en Rivadavia 680, San Carlos Centro. Somos el plan de salud que más eligen todos los santafesinos, porque te garantizamos una cobertura de calidad y sin cortes. Grupo familiar 4 personas, 174.000 pesos. Individual, 54.000 pesos. Plan de salud del Sanatorio Santa Fe. Asociate ingresando a nuestra web, sanatoriosantafe.com. El modelo económico instaurado por el presidente Javier Milei plantea ciertos interrogantes. Un plan económico que tiene luces y sombras. ¿Hacia dónde irá el sistema productivo? ¿Qué es lo que va a pasar después del escenario postelectoral del mes de octubre? En este contexto, invitado por la Cámara de Comercio Exterior, ha disertado en la ciudad de Santa Fe el magíster en Economía Julio Calcagnino. Con él dialogamos respecto a las posibilidades concretas para la provincia de Santa Fe en el contexto nacional. La charla de hoy fue presentar un poco el panorama macroeconómico. Cubrimos apenas lo internacional, pero principalmente foco lo local, de manera de transitar con un poco más de información o al menos plantear preguntas de cara a qué se puede venir después de las elecciones del mes de octubre. Este es el gran interrogante del sector productivo y de las empresas, ¿no? Sí, tal cual. Pienso que hay dos dudas importantes que puede llegar a pasar después de la elección de octubre. Bueno, la primera obviamente es la de todos los argentinos y no cambió a lo largo de la historia. ¿Dónde va a estar el dólar? Y la segunda pienso que es, repasábamos un punto muy interesante que es si las elecciones no logran abrir mercados internacionales de deuda, Argentina tiene una muralla de vencimientos de deuda pública importante en moneda extranjera que tendremos que empezar a ver cómo lo vamos a pagar o qué camino empezamos a hacer para abrir esos mercados si es que no responden a un escenario electoral favorable. En este tipo de paneles surgen los interrogantes sobre los planes del gobierno y las luces y sombras del plan económico. Siempre. Pienso de que las luces del gobierno no se cansa de decirnos cuáles son y también son evidentes. La inflación ha bajado en relación al momento que asumió, la economía ha crecido en el margen, pero lo que uno termina viendo es que hay sectores que no crecieron y otros sectores que sí. Tenemos una atracción muy fuerte del sector de oil and gas, tenemos atracción muy fuerte de minería, pero dos sectores que no dan también son la industria y son la minería. Cuando uno quiere pensar lo que pasó hace poco en las elecciones, aparece el interrogante. Si golpeé a industria y golpeé a construcción, no con un plan a propósito, sino porque la política antiinflacionaria suele ser contractiva y esos fueron los sectores más golpeados,
y después se entienden los resultados electorales. Lamentablemente los pozos de Vaca Muerta no votan, las minas no votan, votan empresarios, votan empleados de las industrias y votan empleados de la construcción. Entonces, cuando se golpean los sectores que son trabajo intensivos, pueden aparecer eventos como los que pasaron en las últimas. ¿Cuáles son los riesgos de mantener el dólar controlado, tomando como referencia el enfriamiento de la economía que se ha dado? Bueno, el primero efectivamente es el enfriamiento de la economía, no solamente es un riesgo, es una realidad y que obviamente eso no termine caminando al fin y al cabo. Lo segundo que quizás yo marco del riesgo de esta política monetaria tan contractiva es que en algún punto, cuanto más intentemos contenerlo, puede llegar a ser más dura después el sinceramiento cuando se deja al mercado poner el tipo de cambio donde cree que tiene que estar. Pero principalmente el golpe que generan los planes de estabilización o los esquemas tan rígidos como el que tenemos ahora de intentar controlar el tipo de cambio a toda costa, es el golpe sobre actividad y el golpe sobre el sector externo, es decir, déficit de cuenta corriente que se tienen que financiar de alguna manera. ¿Fue apresurado salir del cepo? Depende. Yo creo que si las elecciones salen bien, vamos a decir que fue una medida espectacular y si las elecciones salen mal, probablemente vamos a decir fue apresurado salir del cepo. Yo creo que el gobierno tenía una alternativa, quizás, que era no apretar tan fuerte el tema de la desinflación este año, de tener una política monetaria quizás no tan contractiva, quizás demorar la salida del cepo para poder acumular más reservas, que fue algo que el gobierno decidió no hacer y fue algo que a los mercados financieros no les gustó y es la gran duda. ¿Ganar las elecciones me alcanza o tengo que acumular reservas de dólares también? Entonces, cuando uno piensa eso, dice, bueno, quizás yo con cepo podría haber acumulado reserva. Obviamente a nadie le pone feliz tener un cepo, ni al que lo pone como funcionario económico, ni a los que lo tienen que sufrir, que son las personas y las empresas. Pero bueno, quizás hubiese permitido que la situación que era, digamos, de debilidad del balance del Banco Central pudiese haber mejorado un poco en el margen con tener un cepo. Pero de vuelta, si en octubre las cosas salen bien, vamos a decir que fue gracias a que sacaron el cepo y si no salen tan bien nos vamos a preguntar si el cepo había que sacarlo o no. En el escenario internacional, ¿hacia dónde va la Argentina? Porque las importaciones han generado un verdadero ruido interno, ¿no? Bueno, el escenario internacional a priori es, yo pienso, bastante benévolo para Argentina. A ver, ¿qué es lo que está pasando en el escenario internacional? Trump y sus aranceles. Bueno, probablemente Argentina no tiene un gran intercambio comercial con Estados Unidos, entonces esa cuestión de los aranceles no nos golpea mucho. Después, probablemente otros mercados que sí tengan relaciones más directas o más importantes comerciales con Estados Unidos puedan derivar hacia mercados nuestros. No parece tanto una amenaza al contexto internacional, sino parece más bien una oportunidad para las exportaciones. En lo que respecta a las importaciones, más que lo internacional, dependen de lo local. Digo, si el dólar se percibe barato, la gente va a demandar. Si el dólar se percibe barato y los salarios en dólares son altos, lo natural es que se demanden importaciones. Eso es dinámica nuestra, explica cómo importamos, el mundo explica cómo exportamos. Se planteó hoy a modo de consulta, ¿hay dólares debajo del colchón? Sí, por supuesto. La verdad, como les decía en la charla, a mí me cuesta a veces retener números concretos, pero los publica el INDEC, la estimación de cuántos son los dólares en el colchón, y son un número muy importante. Siempre la clave no es si hay o no hay, porque ya sabemos todos que en Argentina hay dólares en el colchón. Vamos al informe de la balanza de pago y podemos ver el número exacto que yo en este momento se me fue de la cabeza. La cuestión es cómo lo sacamos. ¿Se generan los incentivos para sacarlo o no se generan los incentivos para sacarlo? De vuelta, lo que le comentaba antes, si percibimos que el dólar está barato, yo no voy a querer sacar dólares del colchón, voy a querer aumentar el tamaño del colchón. Atesorarlos. Tal cual. Y fue algo que vimos muy fuerte. La demanda de atesoramiento de salida del cepo fue muy alta, también fue la demanda de turismo, o sea, había una demanda, digamos, ahí aparentemente reprimida, o un precio de oportunidad que llevó a las personas a demandar más divisas. Y esas divisas, las personas las demandaron, no se pudo lograr el famoso piso de banda que esperó lograr el gobierno, por ende el Banco Central no sale a comprar reservas. Y eso fue quizás una decisión de política deliberada. Cuando se firma el acuerdo con el fondo le dice, obligadamente vendés en techo y comprás en piso, pero vos tenés que comprar entre las dos bandas para cumplirme el objetivo de reserva. El gobierno dijo, no, yo solamente compro en piso. Quiso forzar la desinflación, pensó que de esa manera iba a asegurar el resultado electoral. Hoy tenemos un Banco Central sin reservas o con muy pocas reservas y un escenario electoral que es incierto. Al menos la jugada de no comprar reservas, puedo decirte, lo del cepo después vemos, pero la jugada de no comprar reservas, yo pienso de que cualquier escenario no fue una buena decisión. Ya no le hablamos al sector empresarial, le hablamos al común de la gente y a la microeconomía. ¿Cuándo va a empezar a derramar después del ajuste? Bueno, qué buena pregunta, ¿no? A veces poner fechas es difícil.
De hecho, este año probablemente por la magia de las estadísticas económicas vas a crecer por arrastre estadístico, aunque la economía se parase en julio, que en julio, de vuelta, no es un año bueno y el mes de julio se espera que caiga un 1% mensual sin estacionalidad. Aunque la economía se pare, el gobierno va a poder decir a fin de año que la economía creció, dependiendo de los métodos de cálculo, yo manejo un rango entre el 3,4 y el 4,1%. Pero eso es con la economía parada por lo que se llama arrastre estadístico. Después, obviamente, cuando se vuelven a prender los motores, no es muy difícil ponerle una fecha, pero probablemente a fin de año se avisa que la economía creció y no lo percibe justamente. ¿El tema salarios? Bueno, temas salarios, ahí hay una dicotomía. Salarios reales, evidentemente, nadie está muy feliz. Y el tema de salarios en dólares, estamos muy felices, digamos. Como el tipo de cambio se aprecia, los que tienen trabajo, los que cobran, se sienten muy cómodos con su nivel de salario en dólares, demandan viajes al exterior, demandan productos del exterior, demandan importaciones. Los que no están en ese segmento y quizás miden más el poder adquisitivo, cuánto puedo comprar en el supermercado con mi salario que tengo, esos no están tan contentos. Obviamente, si la actividad no tracciona, es difícil que el salario traccione. Pero de vuelta, se da esa dicotomía y dependiendo de qué lado o en qué lugar de la pirámide estás, la situación la vivís de una manera distinta. Arte, pureza, luminosidad y tradición. Cristalería San Carlos, Patrimonio Argentino. San Martín 1646. San Carlos Centro, 03404 420 360. www.sancarlos.com.ar. Cristalería San Carlos es el nombre del cristal. ¿Probaste Marrakech de Leritier? Es el postre más rico para darte ese gustito que tanto necesitas entre comidas. Es suave, cremoso y con la combinación perfecta entre el dulce y el maní que lo hace irresistible. Tentate, probalo, no vas a poder parar. A lo largo de los últimos 60 días, los santafesinos atravesamos un momento histórico, la de la reforma de la Constitución. Podemos decir al día de hoy que tenemos una nueva Carta Magna que va a regir los destinos de todos los habitantes de esta provincia, mejorando muchos aspectos que tienen que ver con la calidad de vida, terminando con algunos privilegios y por sobre todas las cosas respaldando los derechos de las instituciones. Conversamos con una de las autoridades parlamentarias que ha tenido la convención sobre los alcances y la reforma en sí que tiene hoy por hoy la Constitución de la provincia después de 63 años. Bueno, es muy importante, es un hecho histórico el que acaba de concluir después de 60 días muy intensos, con mucha dinámica, con mucha discusión, con muchas reuniones, comisiones, audiencias públicas, bueno, con mucha participación de la ciudadanía y con el proceso de la reforma, que es poder actualizar nuestra Constitución 63 años después. Santa Fe era con Mendoza las únicas dos provincias que venían muy atrasadas en esta materia. Bueno, ahora solo quedan los hermanos mendocinos, nosotros pudimos incorporar una gran cantidad de materias, de institutos, de derechos, de garantías a la nueva Constitución y fundamentalmente ayornarla y actualizarla a la nueva actualidad, ¿no? Imaginémonos, Maxi, que era una Constitución de 1963, estamos en 2025, la cantidad de cosas que pasaron en la historia de la humanidad, de las sociedades, de la vida de cada uno de nosotros es muy grande. Así que creo que hemos cerrado un proceso muy importante, muy interesante, donde muchos planteaban que era la Constitución solamente para la reforma de la reelección del gobernador. Quedó demostrado que era mucho más amplio que eso. Se reformaron más de 40 temas. La nueva Constitución tiene 161 artículos. Se han incorporado un montón de derechos de institutos que no estaban incluidos por cuestiones de tiempo. Una Constitución que además ha eliminado muchos privilegios para la política. Yo destaco con mucha fuerza. Acá se hablaba del gobernador y la reelección, pero no se hablaba de que el resto de los cargos políticos de la provincia eran con reelecciones indefinidas. Se puso un límite a eso. Nadie va a tener más de 2 mandatos, luego va a tener que salir. Me parece que eso es muy importante. La quita de los fueros. Yo creo que todo eso es muy importante y además poder destacar que es una Constitución que empodera, que le da lugar, que le da poder, que le da protagonismo a las instituciones de la sociedad civil y al ciudadano en general. Ha habido reformas en el plano judicial y otro de los puntos salientes, si se quiere, tiene que ver con la autonomía que han logrado los municipios y esto es muy importante desde el punto de vista jurisdiccional, ¿no? Sí, obviamente. Primero la justicia. Era uno de los tantos institutos o poderes del Estado, ¿no? Como es el Poder Judicial, que nosotros teníamos una mora importante. Porque claro, en 60 años hay muchas dificultades, problemáticas, cuestiones de la vida misma que no existían.
los problemas de inseguridad que hoy vivimos en las sociedades modernas no existían en aquel momento en la Argentina. Bueno, eso obliga a que la Constitución se adecue a los nuevos tiempos, ¿no? Y lo mismo en el régimen municipal y la autonomía. Esta era una figura que había sido consagrada por la Constitución Nacional en la reforma de 1994. Hacía 30 años que nosotros, al no poder actualizar nuestra Constitución, no podíamos receptar todo eso en nuestra Constitución provincial, cuestión que hemos hecho. Así que yo quiero destacar este proceso, un proceso, Maxi, que más del 90% de los artículos fue aprobado con mayorías especiales. Amplio consenso. Amplio consenso, eso demuestra la legitimidad que tiene esta reforma que acaba de concluir y que no tengo dudas, pone nuevamente a Santa Fe. Santa Fe fue la primera provincia en tener una constitución propia con el Estatuto Provisional del Brigadier allá por 1819. Es la cuna de la Constitución argentina, la de Alberdi, la de 1853. Creo que con esta reforma del 2025 de su constitución provincial, Santa Fe vuelve a ponerse a la vanguardia en todo lo que a constitución y a normas de convivencia y de vida refiere, y creo que ese es un motivo que nos debe de llenar de orgullo a todos los santafesinos. Por último y muy breve, como autoridad de la convención, la satisfacción de ser parte de la historia, ¿no? Sí, bueno, obviamente me interesa, me gusta siempre más destacar el proceso, pero no puedo negar la alegría, la satisfacción, el orgullo de haber tenido una gran responsabilidad como miembro del equipo de la Secretaría Parlamentaria, acompañando al presidente de la Convención, en un trabajo muy necesario, muy importante para que todo lo que va ocurriendo día a día, desde que arranca hasta que termina, ocurra de la mejor manera posible, en las mejores condiciones posibles. Así que muy contento de haber sido parte de todo este proceso que no tengo dudas quedará en la historia de la provincia. Desarrollo, innovación, crecimiento, bueno, son los grandes desafíos que nos planteamos cada semana al momento de descubrir qué es lo que está ocurriendo con la matriz productiva de la provincia de Santa Fe. De este modo, completamos una nueva edición de Política y Economía. Nos vamos despidiendo con la satisfacción de haber podido establecer un nuevo vínculo con ustedes como semanalmente lo hacemos. Nos reencontramos, Dios mediante, en 7 días.